Muy buenos días y que Dios te bendiga. Este es el mensaje que yo creo que Dios me ha dado para el día de hoy, 19 de abril, domingo. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe para comprender su palabra y aplicarla bien a nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque en estos días no hemos perdido el contacto contigo ni los unos con los otros. Gracias Señor porque tú nos sigues hablando. Tu palabra tiene un mensaje para nosotros que nos habla hoy con tanta frescura como lo hizo hace miles de años. Por eso Señor queremos disponer nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes para recibir lo que tú nos dirás hoy. Así que Padre, por favor, háblanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has sido padre de un niño pequeño, ya sabes cuántas preguntas hacen los niños. Siempre quieren saber el porqué de las cosas. ¿Por qué la luna brilla de noche? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se cuenta la historia de un padre que salió a pescar con su hijo. Y bueno, no estaban agarrando muchos peces, así que el muchacho comenzó a hacer preguntas a su padre. Y le decía, papá, ¿por qué el cielo es azul? Su papá les respondía, pues hijo, en realidad no lo sé. Luego el muchacho dijo, papá, ¿por qué los peces no se ahogan en el agua? Y el papá le respondió, pues hijo, en realidad no lo sé. El muchacho siguió pensando y luego de un rato dijo, papá, ¿por qué el barco no se hunde en el agua? Su papá le respondió, pues hijo, en realidad no lo sé. Finalmente, el muchacho empezó a preocuparse de que podría estar molestando a su padre con tantas preguntas. Y le dijo, papá, ¿no te molesta que te haga tantas preguntas? Y su padre le contestó, pues hijo, claro que no. ¿Cómo vas a aprender si no haces preguntas? Bueno, a veces nosotros somos como ese muchacho, con Dios. Vemos las cosas que nos pasan, las cosas que están sucediendo en el mundo o en nuestra familia, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Puede ser que como nuevo creyente hayas visto muchas respuestas a tus oraciones. Sentías que Dios te consentía, pero llegó un momento en el que ya no veías las mismas respuestas. Y decías, Señor, ¿por qué? Si yo todo lo que te lo pedía, tú me lo dabas y ahora no veo nada. O quizás te pones a mirar el mundo y parece que no tiene sentido. Sabes que Dios es un Dios de amor, pero ¿de dónde tanto sufrimiento? ¿De dónde tantos problemas? Tanta injusticia, tanta violencia. Y ahora en medio de la pandemia que estamos viviendo, muchos están diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si eres un Dios de amor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta enfermedad? Como creyentes, por supuesto, sabemos que a final de cuentas todo el sufrimiento en el mundo es producto del pecado, de alguna manera o de otra. Pero eso todavía no satisface nuestro deseo de entender por qué. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre llamado Habacuc, también le hizo una pregunta parecida a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Miro el mundo y no lo entiendo. Como persona de fe, como alguien que cree en ti, que te conoce, que sabe que eres un Dios de justicia, de amor, de santidad, no entiendo por qué las cosas en el mundo son como son. ¿Por qué? Y Dios le contestó. Pero quizás la respuesta no fue la que él esperaba.
Y quizás las respuestas a nuestras preguntas no serán las que nosotros esperamos tampoco. Ahora, déjame contarte un poquito acerca de Habacuc antes de que empecemos a leer lo que Dios le dijo en respuesta a su pregunta. Habacuc fue un profeta que vivió a fines del siglo VII antes de Cristo y principios del siglo VI, es decir, alrededor del año 600 antes de Cristo. Y en la vida de Habacuc, el pueblo de Dios estaba viviendo la crisis más grande que jamás había enfrentado. Para empezar, poco antes de esta revelación que Dios le da, el pueblo judío había perdido a uno de sus grandes reyes, un hombre llamado Josías. Y Josías había restaurado la adoración en el pueblo de Dios. Josías había quitado la idolatría. Josías había guiado al pueblo a regresar a Dios. Pero tan pronto se murió Josías, lo siguió un tal Joacim. Y Joacim era todo lo opuesto. Joacim toleraba la injusticia. Incluso de todos los reyes judíos, Joacim es el único que haya dado muerte a un profeta de Dios. ¿Te imaginas? El rey del pueblo de Dios matando a uno de sus profetas. Pero eso es lo que hizo Joacim. Un hombre llamado Urías le dijo cosas que él no quiso escuchar. Entonces él mandó matarlo. Urías huyó a Egipto para tratar de escaparse. Y Joacim mandó espías, mandó agentes para traer a Urías desde Egipto y matarlo. Ahora, si el corazón del rey era tan malvado, solo puedes imaginarte lo que estaba sucediendo en la nación. La gente rica se aprovechaba de la gente pobre. La policía, tal como era, se dejaba sobornar. Había crimen, había injusticia, había maldad. La gente se aprovechaba y pues las cortes no dictaban sentencias justas, sino que más bien la justicia se vendía a la persona que tenía más dinero. Hemos visto situaciones parecidas. Pero hasta ahí había llegado el pueblo de Dios en la vida de Habacuc. Entonces Habacuc, viviendo en esos años, alrededor del año 605 más o menos, antes de Cristo, quizás 606, 607, él está viendo todo esto y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo sé que esta no es tu voluntad para tu pueblo. Yo sé que esto no es lo que tú quieres. ¿Por qué estás permitiendo esto? Vamos a abrir la Biblia en Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4, para ver precisamente cómo el profeta Habacuc se dirige a Dios. Y luego vamos a sacar algunas conclusiones para nosotros. Yo creo que este libro es especialmente apropiado para nosotros hoy en estos días que estamos viviendo. Toda la palabra de Dios es siempre fresca. Pero yo creo que Dios nos está llamando a estudiar este profeta, este libro en estas semanas, porque nos habla a lo que estamos viviendo y lo que quizás muchos estamos sintiendo hoy. Entonces vamos a Habacuc. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, uno de los 13 llamados profetas menores. No porque hayan sido menores de edad que los otros profetas, sino simplemente porque sus libros son más cortos. Habacuc capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley
y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ahora nosotros quizás podríamos tomar estas palabras de Habacuc y dirigirnos a Dios y decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver muertes de ancianos? ¿Hasta cuándo vamos a ver que un virus parece arrasar con la vida de muchas personas, miles y miles? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en temor? ¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero quiero que te fijes en la reacción de Habacuc frente a lo que estaba viviendo. Y esto nos dice mucho a nosotros. Cuando Habacuc enfrentó dudas, problemas, en otras palabras, cuando Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo, la persona con la que él habló fue Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo, la persona con quien él habló fue Dios. Y nosotros muchas veces hablamos de Dios en lugar de hablarle a Dios. Nos ponemos a conversar con nuestros amigos. Oye, ¿qué será lo que Dios está haciendo? Buscamos en YouTube algún predicador que nos lo explique. No está mal escuchar a otros predicadores o a predicadores de cualquier clase, quizás, pero ¿le preguntamos a Dios? ¿Le hablamos a Él? ¿Le hablamos a Dios o hablamos de Dios? Habacuc le habló a Dios. Le preguntó a Él. Entonces, la primera lección que podemos sacar de este libro maravilloso de Habacuc es que cuando tengamos dudas, se las llevemos a Dios. Dios no se va a ofender. Dios no nos va a castigar si le decimos: Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo. Señor, yo no entiendo por qué esto está pasando. Si se lo hacemos en realidad como una pregunta. Pero si permitimos que esos pensamientos ocasionen dudas en nuestro corazón, o si decimos: oh no, Señor, yo creo que tú no estás en control, o tú no eres amoroso, tú no eres lo que tu palabra dice. Ahí es donde nos metemos en problemas. Pero Dios jamás se ofende frente a una pregunta sincera, porque no se ofendió frente a las preguntas de Habacuc. Entonces, cuando estamos preguntándonos por qué, cuando no entendemos lo que está pasando, preguntémosle a Dios y Él nos va a responder. Ahora, la respuesta no siempre viene al instante. En realidad, Habacuc no nos dice cuánto tiempo esperó la respuesta de Dios. No sabemos si le llegó a la hora, al minuto, a los días, a los meses. No lo sabemos. Y a veces la respuesta de Dios no nos llega al instante. Pero si le hacemos una pregunta sincera a Dios y nos quedamos esperando en fe, la respuesta nos va a llegar. No te canses de esperar la respuesta de Dios. Pero otra cosa que vemos en el ejemplo de Habacuc es que Habacuc, como un hombre de fe, no se acostumbró a lo que estaba pasando a su alrededor. En otras palabras, Habacuc, como un hombre de fe, no se acostumbró a la maldad del mundo que él estaba viendo. Esa es una tentación que siempre enfrentamos. Siempre enfrentamos la tentación a simplemente acoplarnos a la situación actual y decir: bueno, ni modo, así es el mundo, me tengo que acostumbrar. Y entonces comenzamos, cuando vemos injusticias, somos un poco injustos también nosotros. Cuando vemos que en la corte solamente funciona el soborno, entonces nosotros también damos una mordida por ahí. Cuando vemos que el justo sufre, que la persona honesta sufre, decimos: bueno, es que sin mentiras no se sale adelante. Y llegamos a ser como camaleones. ¿Has visto al camaleón? Esa lagartija que se acopla a lo que tiene alrededor. Si está sobre una hoja verde, se pone verde. Una hoja café, se pone café. Y así nosotros también. Si no nos cuidamos,
Si no mantenemos nuestra fe firme, entonces en lugar de ser como Habacuc y reaccionar frente a la maldad y la injusticia y decir, no, esto no está bien, más bien nos acostumbramos y decimos, bueno, así es el mundo, así tengo que ser yo también. Pero esa no es la reacción de la persona justa. Y la realidad es que en este mundo injusto a veces tendremos que sufrir. Pero tenemos a Dios que nos protege. Y tenemos a Dios que nos va a justificar al final. Así que la primera cosa que aprendemos de Habacuc es que cuando estamos viviendo en este mundo y vemos injusticias, en lugar de acoplarnos, cuando vemos sufrimiento, no lo entendemos, en lugar de acostumbrarnos, llevemos nuestras preguntas a Dios. Él no se va a ofender. Él no nos va a regañar. Y si esperamos, la respuesta va a venir. Ahora, en los versículos siguientes de Habacuc, Dios comienza a contestar esta pregunta que Habacuc le ha hecho. Vamos a seguir en Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice así: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Dios comienza a contestarle a Habacuc, y una de las cosas interesantes es que Dios se dirige a Habacuc, pero habla en el plural. En lugar de decir, mira a las naciones, dice, miren a las naciones. ¿Por qué? Porque Habacuc no está solo. Porque Habacuc representa a toda la gente justa del pueblo de Dios. Y en realidad, por extensión, nos representa a nosotros. Entonces Dios también nos está hablando a nosotros por medio de esto. Pero la respuesta de Dios es esta: Habacuc, yo te voy a sorprender. Pueblo mío, yo los voy a sorprender. Yo estoy obrando, dice Dios, pero no de la manera en que ustedes lo esperan. Yo estoy obrando, pero no estoy haciendo lo que ustedes piensan que debo hacer. Y por eso Él dice, quédense asombrados. Estoy por hacer cosas tan sorprendentes que no las creerán. Entonces, Dios te va a sorprender. Si tú crees que sabes siempre lo que Dios va a hacer, estás equivocado. Tu Dios es muy pequeño si tú piensas que ya lo entiendes. Porque Dios siempre está obrando de maneras inesperadas. Y podemos confiar en Dios, pero no podemos saber siempre lo que Dios va a hacer. Podemos confiar en Dios, pero Él no es nuestra mascota. Podemos confiar en Dios, pero Él no está a nuestro mando. Él nos va a sorprender con lo que hace. Y la respuesta de Dios para Habacuc fue una respuesta muy sorprendente, porque Habacuc estaba mirando el pueblo con su injusticia, con su maldad, con su pecado, y decía, Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios dijo, mira las naciones, o sea, mira fuera de este país y mira lo que está pasando a nivel mundial y te vas a dar cuenta que se está levantando una nueva nación, se está levantando una nueva fuerza política. Y justamente en esos años, el pueblo babilonio, que aquí él nombra por su nombre viejo caldeos, ellos estaban tomando poder. De hecho, en el año 605 ganaron una batalla decisiva en un pueblo que se llamaba Carquemis y se convirtieron en la fuerza del mundo. Pero
como vamos a ver en un momentito. Ellos no eran unos santos. La respuesta de Dios para Habacuc era: mira, yo estoy levantando a un nuevo pueblo que va a hacer justicia. Yo estoy levantando a un nuevo pueblo que va a castigar toda esta maldad. Esa no era la respuesta que Habacuc esperaba. Dios nos sorprende con sus respuestas a nuestras preguntas y a nuestras oraciones. Entonces, por favor, no encasilles a Dios. Dios está obrando para lograr sus fines y no los nuestros. Si tú crees en un Dios que existe solo para complacerte, entonces has creado un ídolo en tu mente. Porque el verdadero Dios, el Dios que existe en la realidad, siempre está obrando, pero Él está obrando para lograr sus fines. Entonces la paz, el gozo y la felicidad te van a llegar cuando los fines de Dios se convierten en tus fines también. Cuando los propósitos de Dios se convierten en tus propósitos. Cuando lo que Dios quiere es lo que tú quieres. Ahí es donde vas a ver grandes respuestas a tus oraciones. Ahí es donde vas a ver que tu vida es transformada y tienes alegría y tienes gozo y tiene paz. Dios está obrando. El pastor Rick Warren puso un gran ejemplo de esto, hablando sobre los surfistas. En muchos lugares el surfeo es una manera muy popular de entretenerse. Y el surfista, cuando se sube a la tabla, él no trata de crear una ola. ¿Alguna vez has visto a un surfista ahí tratando de hacer olas con las manos? Esas olas no lo podrán llevar a ningún lugar. No, el surfista ve la ola que viene y se monta a la ola y deja que la ola lo lleve a él. El surfista no está tratando de crear olas, está tratando de identificar olas y subirse. Y así como el surfista se sube a la ola, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar lo que Dios está haciendo y unirnos a Él, en lugar de tratar de lograr que Dios se una a nosotros. En lugar de decir: Señor, por favor, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto, y quiero que tú hagas mi voluntad, más bien oremos como Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. Subámonos a la ola de Dios y busquemos lo que Dios está haciendo para unirnos a Él, en lugar de tratar de lograr que Dios se una a nosotros. Porque Dios siempre está obrando, pero no lo vamos a ver si estamos enfocados solamente en lo nuestro. Entonces Dios le dice a Habacuc: mira, yo estoy obrando, pero no lo estoy haciendo de la manera en que tú crees o la manera en que tú esperas. Pero sí voy a contestar tu pregunta y voy a contestar tu oración. Y tú puedes tener esa seguridad también, si eres sincero con Dios. Ahora sigamos leyendo la respuesta que Dios le da a Habacuc en los versículos 7 al 11. Sigue describiendo a los babilonios, al pueblo caldeo, y dice así sobre ellos: son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Por la noche es que los lobos en aquella parte del mundo tenían más hambre y se ponían más feroces. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ahora aquí nos describe la gran fuerza, la gran potencia del ejército babilonio. En Judá, donde vivía Habacuc, no había muchos caballos. Entonces, la gran caballería, quizás si lo expresáramos en términos comprensibles para nosotros, sería como vivir en una tierra donde no hay tanques y ser invadidos por un ejército que tiene muchos tanques de guerra. ¿Cómo los podríamos resistir? Entonces,
Todas estas cosas que él describe serían atemorizantes para Habacuc, para sus acompañantes, para la gente justa del país. Está describiendo un ejército poderoso, mucho más de lo que ellos se pueden imaginar, grande, veloz. Pero no solamente es un ejército poderoso, pero ahora vamos a ver la actitud de los babilonios. Dice, versículo 10, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, son soberbios. Se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Así que estamos hablando de una nación poderosa, fuerte, veloz, pero también orgullosa, cruel. Una nación idólatra que adora su propia fuerza en lugar de adorar al Dios verdadero. Qué sorprendente respuesta, ¿no? Porque Habacuc se está quejando de la maldad, de la injusticia en su pueblo, y Dios básicamente le dice, mira Habacuc, voy a traer a otro pueblo más cruel, más malvado para castigar al tuyo. Esa es una respuesta bastante sorprendente e inesperada, ¿no? Pero ahí vemos la soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Pero Dios usa herramientas inusuales para lograr sus fines. Dios usa herramientas extrañas, instrumentos extraños para lograr sus propósitos. Entonces él iba a usar a los babilonios. Y yo me pregunto, si quizás Dios está usando esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo precisamente como usó a los babilonios. Por mucho tiempo, muchos hemos estado orando y pidiéndole a Dios un avivamiento, que su pueblo se renueve, que haya un arrepentimiento, que nos volvamos a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros habría pensado que una enfermedad podría ser la respuesta de Dios. Pero de repente esto es lo que Dios está usando. Quizás Dios está obrando a través de esto. Ahora la pregunta para ti y para mí es esta. ¿Veremos la mano de Dios en esto? ¿Entenderemos que Él está obrando aún a través de algo que nos parece tan extraño, tan imposible, tan raro? Dios así es. Aquí en este libro Él nos revela que así son sus caminos. Él es un Dios que obra usando instrumentos torcidos, instrumentos extraños, pero Él está obrando para lograr su voluntad. Entonces, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, la inseguridad, hermano, hermana, podemos saber que Dios está obrando. Y quizás el mejor ejemplo de todos es la cruz de Jesús. ¿Quién habría pensado que el instrumento de tortura de los romanos se convertiría en el símbolo de salvación para todo el mundo? Pero así es la obra de Dios. Él convirtió ese asesinato oficial, esa muerte injusta, en la fuente de salvación para todo aquel que cree en Él. Dios usa instrumentos muy inusuales, pero sabemos que Dios está obrando. Entonces, en esta mañana, yo quiero invitarte a que primeramente lleves a Dios tus preguntas y tus dudas. Que confíes en su obra, que entiendas que Él está obrando, que busques el lugar donde Él está obrando a tu alrededor
para que te unas a Él. No te sorprendas de los instrumentos que Dios usa. Él está obrando y Él va a lograr sus fines. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta maravillosa revelación que tú nos das por medio de Habacuc. Te pido ahora, Señor, que nos permitas ver el mundo a nuestro alrededor con más entendimiento y con más confianza. Guíanos, Padre, y danos tu sabiduría, te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero decirte que la historia no ha terminado. Habacuc le sigue haciendo otra pregunta a Dios. Así que la próxima semana vamos a seguir analizando este maravilloso libro y te invito a que me acompañes el próximo domingo para ver más de la historia.